Hola gente, ¿cómo andan? Literalmente recién llegué de comer y me estaba por ir a dormir, como ven, pero no me iba a poder ir a dormir en paz sin hacer este video. Hace ya rato que tenía que hacer este video, así que vamos a comenzar. Voy a hablar sobre algo que Dios me puso en el corazón, algo por lo cual yo estuve pasando este tiempo, que sé que a muchos de ustedes les va a ayudar, que sé que también hay muchas personas que pasan por esto. Para eso están los testimonios, para que escuchen. Hace poquito había publicado una historia que decía: no vuelvas al lugar del que Dios te sacó, y no celebres pecando lo que conseguiste orando. No retomes un camino que Dios ya te mostró cuál era el destino, y decidió salvarte. Me estuvo pasando estos últimos días, este último tiempo, que tuve miles de adversidades, pero miles en todo sentido. En un momento se me cruzó el temor de volver a mi vida pasada, de volver a la Mayumi que era antes, eh, de tirar todo por la borda, digamos, y decir, bueno, chao, vuelvo a mi vida de antes porque intenté esta vida, no me sirvió porque mira cómo estoy, mira dónde estoy, mira lo que me pasó. Entonces dije, no, no es ahí, no es por ahí, amiga. No era algo de lo que yo quería. Yo sabía que volver a esos caminos, volver a esa vida, me iba a destruir completamente. Mi carne quería, pero mi espíritu no me dejaba. Y me agarró temor de volver a esos caminos, porque ni siquiera era que yo quería, sino que me agarró un temor de decir, Dios, no me quiero alejar de vos, no me quiero alejar de tus caminos, no me quiero alejar de tus planes, porque yo sé que es tu voluntad en mi vida, es buena, es agradable, es perfecta, no me quiero alejar de eso. Pero a la vez tenía miedo de no ser tan fuerte y caer, y caer de vuelta y desviarme del camino que Dios había trazado para mi vida. Todo esto tiene un porqué detrás. Yo, antes de conocer a Dios, teniendo en cuenta que toda la vida fui creyente desde chiquita, que soy creyente, pero creer y conocer son dos cosas totalmente diferentes. Y yo creía en Dios, pero no lo conocía a Dios. Porque una persona conoce a otra persona cuando convive con esa persona, cuando pasa tiempo con esa persona, empieza a conocer su sensibilidad, su amor, la forma que tiene de hablar, y eso solamente lo vamos a conocer si pasamos tiempo con esa persona. Y con Dios es exactamente lo mismo. Pero yo era una persona mediocre, porque yo buscaba de Dios, oraba, pedía, daba gracias, pero también salía, pero también tomaba, pero también fumaba. No era una persona que centraba su mirada 100% a Cristo. Entonces, cada vez que yo tenía una adversidad en mi vida, cada vez que yo pasaba momentos malos en mi vida, buscaba de Dios, buscaba su restauración. Pero ¿qué pasaba? Yo me acercaba a Dios, empezaba mi vida con Dios, hasta que llegaban las adversidades, hasta que llegaban las pruebas. Cada vez que se venía una prueba, cada vez que se venía una adversidad, yo me alejaba de Dios. Buscaba el camino fácil, buscaba el camino que me saque en el momento. ¿Y qué pasaba? Volví a caer, y volví a caer, y volví a caer, y volví a caer. Entonces, siempre fue una persona que se quiso acercar a Dios, pero siempre se terminó alejando, siempre se terminó dando por vencida. Todo esto era porque pensaba que yo lo iba a hacer con mis fuerzas, que yo, cuando caía en esas adversidades, esas pruebas, cuando caía en esos momentos donde yo tenía que dar pasos de fe, lo quería hacer con mi entendimiento, lo quería hacer con mi fuerza. Era muy débil, no alimentaba mi espíritu para que él se fortalezca y sea quien luche mis batallas. Era yo la que quería luchar esas batallas y lógicamente siempre me vencían porque yo quería hacer todo con mis fuerzas. ¿Por qué? Porque no conocía verdaderamente a Dios, pero no llevaba una vida alineada a eso. O sea, no llevaba una vida alineada a Dios, a su palabra. Entonces jamás lo pude conocer. No pasaba tanto tiempo con él como para saber que yo lo único que tenía que hacer era alimentar mi espíritu y que era él quien luchaba mis batallas. Pero eran tantas las adversidades, el dolor que sentía, todo lo que yo estaba viendo con mis ojos era malo. Entonces era el temor de decir, yo sé que acá va a entrar el diablo a atacarme masivamente y tengo miedo de caer, o sea, tengo miedo de caer en sus manos y volver a la Mayumi de antes, a que mi espíritu se apague, a que mi espíritu se vaya. Esta vez no me alejes de Dios, esta vez fue totalmente diferente. Me cayeron fuerzas del cielo, porque yo no te puedo explicar la conexión que yo sentí. Es la primera vez que yo siento tanto amor, que siento un amor que jamás experimenté, un amor que no es de este mundo. La vida al lado de Dios no es fácil, pero que no sea fácil no significa que no sea lindo, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra.
yo tengo mi vida al lado de Dios y es lo más hermoso que me pudo haber pasado. O sea, es la primera vez que yo me siento tan viva y la conexión que yo siento desde que me pasaron todas estas adversidades, la manera en la que yo me acerqué a Dios, porque esta vez dije, no me vas a ganar, me voy a acercar más todavía. Y es eso, gente, cuanto más feo se te venga, cuando se te venga el mundo arriba, es cuando vos más te tenés que aferrar de Dios, no alejarte. No alejarte porque no aguantas como yo, porque era una débil que no soportaba las adversidades. ¿Pero por qué? Porque yo pensaba que era con mis fuerzas y no era con mis fuerzas, era con sus fuerzas, porque yo esas batallas yo no las puedo ganar. Es Él quien gana todas y cada una de mis batallas. Realmente fue la primera vez en la vida que le di la importancia que le tenemos que dar a su palabra. Yo nunca voy a decir que lo terminé de conocer a Dios porque de este lado del plano en el mundo jamás vamos a terminar de conocer a Dios. Pero sí puedo decir que experimenté de su amor, experimenté de su paz, experimenté de su sabiduría, de su gracia, de su misericordia. Entonces era una lucha constante de esos pensamientos contra mi espíritu que realmente me decía, no, o sea, no vas a volver ahí, no vas a volver a ese lugar porque Dios ya te sacó de ese lugar. Pero era una lucha constante de esos pensamientos contra mi espíritu y tenía temor. O sea, gente, realmente tenía temor de caer. O sea, tenía temor de volver a esos caminos, de volver a mi vida pasada, a mi vida vieja. Hasta que en medio de todo esto, en un desarrollo personal, leo este versículo. Esto está en Hebreos 6 y dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento, porque lógicamente todas las adversidades que pasamos, todas las pruebas que Dios nos pone en el camino, es realmente para llegar a ser maduros espiritualmente. La única manera de crecer espiritualmente y en la vida en general es pasar por el dolor, es pasar por ese fuego. Tenemos que dejar de evitar el dolor, gente. Tenemos que dejar de evitar no pasar por el fuego, porque literalmente eso es lo que nos moldea, eso es lo que nos hace crecer. Nosotros crecemos en la incomodidad. Pero bueno, volviendo a lo que estaba hablando, más adelante dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Y literalmente cuando terminé de leer esto, pude comprender absolutamente todo, porque yo tenía temor de alejarme de Dios, hasta que entendí que no me tengo que alejar por temor, sino por amor. Entendí que el hecho de que Dios haya aparecido en mi vida, de que yo haya experimentado de su amor, de su bondad, de ese mundo venidero, y que yo ahora me aleje, es literalmente volver a crucificar a Jesús en esa cruz y encima exponerlo a una vergüenza pública. Porque yo me acerqué a Dios, yo conocí a Dios, yo lo experimenté, yo lo compartí, se los compartí a ustedes como lo estoy haciendo ahora. Entonces, ¿qué ejemplo estoy dando yo? ¿Qué imagen estoy dando yo al acercarme a Cristo, al mostrar a Cristo en mi vida, lo que Él hizo en mi vida, cómo Él actuó en mi vida, y que yo después me aleje, de que yo después vuelva a esos caminos? ¿Qué imagen estoy dando? Literalmente es exponerlo a la vergüenza pública. Es agarrar y decir, che, mira, no, la vida con Dios no funciona, porque volví a mi pasado, volví a ser la persona que era antes, al final tan bueno no era Dios. Imagínense que yo, después de estar un año conviviendo con Cristo, conociéndolo, experimentando cada vez más su amor, porque no tienen, pero ni idea de cómo yo me conecté con Dios cuando empezaron todas estas adversidades, porque esa es la clave, de que se venga un tsunami y vos te agarres y te agarres cada vez más fuerte, no que te dejes llevar, no que te dejes llevar por esos problemas, por esas pruebas, porque son tiempos, hay un tiempo para cada cosa, no vamos a vivir siempre en plenitud. La vida no es una heladería que vos vas y elegís el sabor de helado que más te guste. Va a haber días que no vas a poder elegir, y es en esos días donde más te tenés que aferrar a su amor, a su palabra. Y como yo lo mencioné, en esas adversidades es donde más crecemos, porque yo, como nunca crecí en una semana y algo, nunca crecí tanto espiritualmente como en estos tiempos de adversidades, en estos tiempos de pruebas. Nunca pensé que iba a estar tan cerca de Cristo como lo estoy ahora. El amor que tengo hacia Cristo y hacia lo que hizo en mi vida es tanto que hoy no me quiero alejar por amor a Él. Hay una historia en la Biblia que a mí me encanta, que se trata sobre la historia de Elías. Elías estaba en depresión, literalmente. Estaba encerrado en una cueva. Dios se acerca a Elías y le dice, ¿qué haces aquí? Y ese aquí es el que cambia la historia completamente, porque está indicando que Dios estaba dentro de esa cueva. No le dijo, Elías, ¿qué haces allí? Le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Dios estaba con Elías. Y esa es la manera más genuina, es la manera
más amorosa de ver a Dios, de ver cómo Él actúa en nuestras vidas. Muchas veces somos nosotros que estamos en esa cueva. Muchas veces somos nosotros los que estamos en esa depresión, en esos momentos donde nos encerramos en esa cueva, nos quedamos en esa cueva y el diablo aparece con pensamientos, con miedos, con dudas, con temor. Nos quedamos en esa cueva encerrados creyéndonos todo lo que nos dice el diablo. Le creemos más al diablo que lo que nos dice Dios. Nos encerramos en esas paredes, en esas limitaciones, en esos miedos. Y absolutamente con todo eso, Dios agarra y se mete en la cueva con nosotros. Y nos dice, ¿qué haces aquí? Dios jamás nos abandona. Dios nunca se va. Él está siempre con nosotros. Él se perfecciona en nuestra debilidad. Pero para salir de esa cueva, para salir de esas limitaciones, de esos miedos, de esas dudas, tenemos que escuchar su voz. Tenemos que aprender a escucharlo para poder salir de ahí. Y la única manera de escuchar la voz de Dios es estando en silencio. Dios no habla en el ruido. Y me estaba pasando en medio de todo esto que tenía muchísimo ruido mental, muchísimas distracciones. Y mi decisión fue quedarme quieta, como dice la palabra, y descansar en Él. Para así poder empezar a escuchar su voz, empezar a escuchar lo que Él quería decirme. Pero para escuchar la voz de Dios tenemos que estar en sintonía con la voz de Dios. Y uno de los canales más importantes que utiliza Dios es su palabra. Y acá es cuando quiero destacar la importancia de leer la Biblia, de leer su palabra. Porque esa es una de las tantas maneras que Él tiene para comunicarse, pero muchas veces nosotros no sabemos escucharlo, no lo escuchamos. No es que Dios no se comunica, nosotros no lo escuchamos. ¿Y por qué no lo escuchamos? Porque no identificamos su voz, porque no lo conocemos. Y la única manera de conocerlo es leer su palabra. Les quiero leer literalmente qué dice la palabra de la palabra. En Hebreos 4 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Muchas veces va a utilizar a personas para comunicarse con nosotros, va a utilizar canciones para comunicarse con nosotros. Pero no nos olvidemos de que estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, pero estamos en el mundo. Y muchas veces el diablo también se va a interponer entre esas personas, dándonos consejos, hablándonos de Dios, porque el diablo también se disfraza de ángel de luz. Pero acá hay algo clave a destacar y a saber, y es que Dios no se contradice con su palabra, que la voz de Dios suena a la palabra de Dios. Dios jamás se va a contradecir con su palabra. Entonces, tengamos cuidado con las personas que escuchamos, porque cuando Dios habla, habla a través de su palabra. Y es ahí cuando tenemos que discernir y saber qué es lo que viene de parte de Dios, porque muchas veces esos consejos van a provenir de personas sabias, pero eso no significa que lo que digan sea alineado a la palabra de Dios. Hay un versículo en el libro de Juan que me encanta. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Y en la versión TLA, traducción del lenguaje actual, dice reconocen mi voz. La palabra reconocer viene del conocer. Y mientras más conozcamos a Dios, más vamos a reconocer su voz. Las personas que trabajan en un área donde se mueve mucho dinero, donde están constantemente en contacto con billetes, esas personas se dedican tanto tiempo a eso y tienen tanta experiencia en identificar cosas falsas, en identificar billetes falsos. Ellos pueden identificar enseguida cuando un billete es falso. Lo mismo podemos hacer nosotros con la palabra de Dios. De tanto estar con la palabra, de tanto conocer de Dios, de tanto discernir y reflexionar sobre su palabra, va a venir cualquier persona a decirnos cualquier cosa y nosotros vamos a identificar enseguida si lo que nos está diciendo es falso y poder descartarlo. Porque en medio de esa cueva se te va a aparecer el diablo, se te va a aparecer esa persona, se te van a aparecer esos amigos. Y es ahí donde nosotros tenemos que silenciar todo el ruido. Todos vamos a ser tentados, porque el diablo es astuto. Y el mejor aliado en ese momento es la palabra. Hay un versículo en la Biblia que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra alumbra nuestro camino. Entonces es en esos momentos de adversidad, en esos tiempos difíciles, donde nos tenemos que aferrar a su palabra. Yo sé que duele, yo sé que es difícil, yo sé que nadie va a elegir pasar por la incomodidad, pero eso es lo que nos moldea. En esa debilidad es donde Dios se perfecciona en nosotros. ¿Vamos a pasar momentos en la cueva? Sí, los vamos a pasar, pero Dios está ahí con nosotros. Es Él quien nos da las fuerzas para salir de esa cueva. Nosotros no tenemos absolutamente la gloria de nada. No tenemos la gloria de vencer una adversidad o haber crecido después de esa adversidad. Porque no somos nosotros, gente. Es el Espíritu quien actúa en nosotros. Así que nada, les quería compartir todo esto que para mí fue un proceso bastante complicado, pero que a la vez es hermoso, porque nunca estuve tan cerca de Dios como este último tiempo. Sé que muchas veces el diablo se va a aparecer en tu vida, se va a aparecer en mi vida, y va a decir, vos no estabas mejor antes, pero ahí es donde hay que agarrar esto. La espada más poderosa es la palabra, que es viva y es eficaz. No se crean las mentiras del diablo, no se crean las cosas que venga a decirles, porque no. Acordate de dónde Dios te sacó, no te olvides jamás de dónde Dios te sacó.
Y todo esto que hoy estás viendo con tus propios ojos no es así. Yo sé que esto es muy complicado de entender, pero la fe no funciona por vista. Pero estas adversidades, estos malos momentos, son lo mejor que te puede pasar. Así que no luches con tus fuerzas, no trates de entenderlo, porque nuestro entendimiento es súper limitado. Solamente confía, aférrate a Dios, aférrate a su palabra, porque Él jamás nos abandona. Les mando un beso enorme y ya me voy a dormir porque se me hizo tardísimo.